Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca, porque Esa. hoy toca pelis, Me y toca. hoy toca Historia de lo Oculto. Muy bien, exacto. Una película argentina. Ajá, bien. eh, Levemente relacionada con otro producto argentino llamado La Frecuencia Kirlian. Sí, Eh, totalmente. pero bueno, una producción que entra en lo que sería el suspenso, un poco el terror o lo paranormal, con una índole no a lo podríamos decir tal vez Lovecraftiano o extraño y demás, como ya nos hemos cruzado. No en películas, no, pero Y por mucho ahí, menos en producciones argentinas. mucho menos en producción argentina, ¿no? Pero decía, por ejemplo, eh, El demonio del movimiento, ¿no? Este mundo tan extraño que sobrevive, digamos, como una adyacente al mundo real, Ujú. o que trae reglas absurdas y fantásticas a nuestro mundo normal, ¿no? Y bueno, particularmente podemos ver o nos encontramos con la historia de una productora o un grupo de producción de una serie argentina en los años 80 que está intentando transmitir una pieza que sería básicamente un destape de lo que sea, parece posiblemente la corrupción de un presidente ficticio Eh, en la Argentina. Estamos hablando de una historia alterna, ¿no? A la nuestra. Que Así como es. veremos a lo largo de que van pasando los minutos y vamos comprendiendo un poco más en qué están involucradas todas estas personas, no todo es lo que parece y hay razones por las cuales diverge esta historia. ¿Algo más que quieras agregar? Bien dicho. Sí, primero que El demonio del movimiento, porque vos lo mencionaste, es un libro que también hicimos para este canal, así que si a alguien le quedó picando, lo puede buscar. Segundo, que está escrita y dirigida por Cristian Ponce, que si no me equivoco es el mismo director y protagonista de La Frecuencia Kirlian, que también es una serie de Netflix muy interesante, animada, que a mí por lo menos me gusta mucho. Bueno que la hayas nombrado porque yo no la iba a nombrar. Y eso es todo. Es del 2020 y esta película también la pueden encontrar en Netflix. Quiero aclarar de que si bien se encuentra en Netflix, no es de Netflix. Claro, bueno, está en Netflix. Sí, sí, porque es una producción original que después esta gente estaba sacando en su propia página web, donde fuese, y después llegaron, digamos, a un acuerdo en el aquí en Netflix. El aquí. Así que, Cinematografía. exacto, así arrancamos con cinematografía. Pim pum pam. Em, qué frase interesante eso. Nos acordar el verano del Spoiler. 94. Yo tenía 5 años y un Y día hablando de dije, pim pum pam, pim pum pam. hablando de pim pum pam, se viene este viernes Sofía Viola, ¿no? Sí, sí, exacto. Una de sus canciones se llama así, por eso me fui por ese lado. Bueno, pero me diste pie, ahora yo estoy hablando de mi infancia. Hable, hable. Estamos acá para escucharte hablar de tu infancia. Excelente. Bueno, la verdad que tengo que decir que para mí es una grata experiencia desde desde lo autóctono, ¿no? Desde lo que es las producciones argentinas. Yo sentí que en la producción, digamos, en los varios elementos visuales y sonoros y demás, estaba bien trabajada la película, digamos. O sea, digamos, trabajaban con cancha, ¿no? No necesariamente era que estaban como haciendo agua o que se sentía realmente, digamos, que no había mucho control del tema. O sea, lo vengo con este tema, o lo ataco de esta manera porque, digamos, ya nos hemos encontrado tantas veces con producciones argentinas que nos han resultado por ahí más bien dolorosas de experimentar, ¿no? En lo que parece ser, digamos, los varios niveles de su producción y en este caso creo que es un producto que diría yo que destaca o que ha sido trabajado definitivamente con mucha calidad, ha sido trabajado con mucho esfuerzo, ¿no? Por entreverarlo un tipo de cine o un tipo de historias que usualmente quedan relegados o que no suelen aparecer en lo que es el cine argentino, ¿no? Particularmente digamos, lo que son estas historias de terror o de lo extraño, ¿no? Si bien no necesariamente son ajenas a lo que es la ficción argentina, rara vez suelen tener un espacio o estar construidas de una manera, digamos, que no sea casi o completamente independiente y amateur, ¿no? O sea, solemos encontrar producciones de muy bajo presupuesto y cosas por el estilo, y bueno, yo creo que estos muchachos hicieron un buen trabajo.
Me parece que claramente había de todas maneras limitaciones o que no había espacios, o sea, dentro, por ejemplo, de lo que era el momento de introducir los elementos más sobrenaturales de la historia, tampoco es, digamos, que parecía que se tiraron Ujú. todo sobre la mesa, ¿no? O sea, lo hicieron de una manera escueta, pero me parece que funcionó dentro de lo que estaban queriendo contar y demás. No me parece que hayan utilizado mal sus recursos o que no haya no haya quedado bien, ¿no? Por ejemplo, los pequeños momentos de índole sobrenatural de la película, el sonido, bueno, sonidos extraños que a veces se escuchaba, voces y demás. Ujú. Pero también sabiendo que era a lo que apuntaba, ¿no? A lo más tranquilo, un aspecto más de inquietante, ¿no? Que lo altamente, digamos, espectacular, por así decirlo, ¿no? Estábamos hablando de una sobrenaturalidad que tenía que ver más con la extrañeza de la configuración del mundo que habitaban los personajes. Eh, bueno, obviamente estuvo en blanco y negro la película, cosa que a mí, bueno, usualmente me gusta. Me parece que acá estuvo bien trabajado, tampoco fue Ujú. una locura, no se sintió, no, qué sé yo, completamente. O sea, sí, me parece que podría haber sido mejor un poquito la imagen en blanco y negro. Como que hemos visto, por ejemplo, Lighthouse, me parece que es una película visualmente increíble y Bueno, que. sí, Bueno, está bien, pero estamos hablando de producciones modernas en blanco y negro, ¿no? Y Lighthouse también tenía eso. Era una película con índice sobrenatural y demás, que había cosas claramente extrañas que acechaban a los personajes, pero tenía que ver más con lo psicológico o con cosas que nosotros no terminamos de comprender. O sea, no sí, es. sí. Son emparejables los proyectos, pero no creo que sean emparejables las calidades de presupuesto, si querés, Sí, de sí, uno y no, la no, por otra. eso. Yo digo, desde este punto, de por ahí de lo que fue el presupuesto, además, por ahí se podría haber mejorado un poco más la claridad de las imágenes, la fidelidad de las imágenes, sin que haya estado mal. Simplemente vemos que Sí, hay se entiende. espacio acá para mejorar y que me gustaría seguir viendo producciones de esta índole que se atrevan a trabajar en este tipo de. Con este tipo de elementos que usualmente no suelen aparecer. Asimismo también me parece que en cuanto a los sonidos había espacio para mejorar y demás, pero que no me parece para nada una mala apuesta y que, como dije, de hecho, creo que sobresale entre otras cosas que hemos visto. O sea, vayamos a otro ejemplo. Vimos No 555 que también tenía elementos de tinte sobrenatural y demás y que estaban hechos de una manera bastante detestable, por así decirlo. Bueno, eso No, no fue mi... coincido. Creo que el único momento de 555 que fue sobrenatural estuvo muy bien hecho, que fue el tsunami sobre el obelisco. Creo que fue la Ese única. tsunami todo brillante Eh, que se veía eh, claramente lo mal hecho que estaba y que era completamente innecesario. innecesario, completamente innecesario. Coincido. Pero me parece que fue digno. Sin querer entrar a 555 porque tendríamos que dedicarle un video entero. Otra vez. No es una película que recordemos con mucho amor. Lo que yo pienso de cinematografía es bastante parecido a lo tuyo. Me parece que se puso al servicio de un objetivo en común, cosa que yo suelo encontrar, sobre todo cuando el director es también el escritor. Entonces, estamos hablando de una persona que imaginó, pienso yo, sin haber nunca charlado ni remotamente de cerca con alguien que sepa del tema, o sea, que esté adentro, es cuando el escritor es el mismo que el director, ya va perfilando el proyecto como una experiencia tanto visual como narrativa, ¿no? Se me ocurre que es muy distinto cuando un director agarra una cosa que escribió otra persona y esa otra persona le imaginó un universo y el director puede imaginar uno completamente diferente. Bueno, vos sabés Entonces, que, poniéndolo así en ese contexto, vos sabés que me hace pensar también en Mortos no Fallen, que también, ¿no? O sea, claro. está trabajado sobre un texto de una novela de un autor que no sé si participó o no en la película, digamos, qué tanto espacio tuvo o no, pero por ejemplo, eso es una película, me parece que los elementos visuales no funcionaron bien, no fueron trabajados con... no sé si decirle con no con esmero, no sabría decir si con tanta garra le pusieron o no ahí, pero digamos, no fueron del todo aprovechados los recursos que tenían y se sintieron como eh, Sí, pero yo, más allá de eso, irritantes. lo que yo hablo de una lucha por el protagonismo. Ahí, en Morto no Fala, por ejemplo, se nota mucho que la historia juega su partido y la cinematografía juega su partido, ¿no? Como cada uno queriendo brillar desde lo suyo. Por eso hablo con el contraste con esta película, en la que tanto cinematografía como historia juegan en el mismo partido. Quieren que brille la producción, no quieren destacarse. O sea, las decisiones van en conjunto. El tipo que piensa la historia al mismo tiempo piensa cómo se va a ver esa historia. No es que después se tiene que poner a pensar cómo voy a dirigir esta historia que ya está escrita por alguien más. Entonces,
te saca un poco el deseo de ponerle tu impronta, porque tu impronta ya está, es tuya, toda esta producción. Entonces, hablo de que en este caso la cinematografía se puso al servicio, porque a mí me queda la sensación de que pudo haber sido mucho mejor. O sea, por los discursos por los recursos que vi desplegados, creo que pudo haber sido mucho mejor de lo que fue la cinematografía, pero se hubiera perdido un poco el foco, ¿no? Esto que digo para Morton Fala, por ejemplo. Este, y hablo de que, por ejemplo, tema calidades de imagen. Me parece que en muchos momentos bajaron la calidad de la imagen como para dar un espíritu de los 60, como para que nosotros veamos cómo se veía, por ejemplo, la televisión en los 60, 80. como para que sea más fácil, yo tengo entendido que fue en los 60, como para Ok, que sea no, más sí, fácil para nosotros puede, guiarnos. puede serlo, no. Bueno, es una película en blanco y negro, como bien lo dijiste, casi en su totalidad, porque hacia el final las cosas van a cambiar, quizás sea solamente en blanco, o quizás sea en colores. A mí me gustó mucho este blanco y negro que han usado porque no se perdía ningún detalle, no era blanco o negro, sino que había toda una gama de matices que permitían apreciar todo lo que había. Cuando la historia pasaba por el programa de televisión, o sea, cuando estábamos al aire, por decirlo de alguna manera, la calidad era excelente, la calidad de la imagen, digo. Ahora, cuando la historia estaba en el departamento de la producción, donde estaban estos cuatro muchachos discutiendo, Ujú. este, estos cuatro muchachos de la producción tratando de encontrar algo que iba a movilizar la investigación que se estaba llevando durante el programa en tiempo real, a esas horas de la madrugada, podría decirse. En esos momentos la calidad de la imagen empeoraba muchísimo. No sé si a vos también te pasó. Yo al principio pensé que era un problema de mi televisor o de Netflix, pero cada vez que iban al programa, la calidad era estupenda y cada vez que iban al departamento, la calidad era horrible. Entonces ya estamos hablando de, por lo menos, yo es un nivel de casualidad que no manejo, así que para mí fue parte de la cinematografía y me gustó esa decisión. Por un lado, me hace apreciarla, porque siempre estoy a favor de estos detalles, de estos momentos de ingenio, de estos momentos de decisiones, de tomar decisiones, pero por otro lado también me hacía pensar que había gente atrás de esto que me pasa mucho a mí, de que cuando noto algo que están haciendo, también noto automáticamente que hay un camarógrafo, que hay un editor, que hay un cinematógrafo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me voy un poco de lo que es la historia, me compenetro un poco menos, se me dificulta meterme en la historia, perderme en la historia si quieres. Después, en cuanto al movimiento de cámaras, enfoques, paneos, todo esto que a mí me gusta mucho marcar, estoy muy a favor de lo que hicieron. Noté un tono muy clásico y si querés torpe cuando estamos hablando del programa de los 60, porque como si quisieran hacerlo a la usanza de los 60, ¿no? Todo un poco menos fluido, más torpe, esa es la palabra que yo usaría. Y después, cuando iban al departamento o a las calles con Carolina, creo que era el personaje que estaba en las calles buscando la nota, el movimiento de cámara era muchísimo más fluido y muchísimo más moderno, si querés, por decirlo de alguna manera. Ujú. A mí me encantó, nada que me haya volado la cabeza, pero bueno, me gustó porque vi alma. No se limitaron a marcar las cosas, sino que había un porqué en un juego y en el otro. Después, tengo que decir que la bienvenida, los primeros 2, 3 minutos, me parecieron pésimos. Tuvieron todo lo que yo detesto en una bienvenida, porque había una escena interrumpida por una pantalla negra y el nombre propio de personas reales, de nuestro mundo, no del mundo alternativo en el que giraba la historia, sino nombres propios de seres humanos reales, que trabajaron en la película. Eso yo lo detesto, que se mezclen las dos cosas así, lo detesto. Había música, había pantallazos de gente que todavía no sabía yo quiénes eran, entonces no significaban nada para mí, entonces todo esto hacía que la bienvenida, por lo menos para mí, haya sido pésima. Y paso para terminar al sonido, donde no me acuerdo que haya habido música, más allá de esto que hablaba de la bienvenida y de alguna cortina típica del programa por el que pasaba todo esto, ¿no? O las publicidades. Yo Ujú. creo que eso estuvo muy bien elegido, muy correcto, muy creíble. Este, Después un detallecito, en algún momento cuando estaban todos atentos al televisor y el programa va a la pausa, automáticamente se mutea la tele para que hablen los protagonistas y hablen entre ellos, discutan, etcétera. Y unos minutos después, uno de los protagonistas dice, para que ya vuelve el programa. Y automáticamente se sube solo la cortina del programa y empieza a ver la tele de nuevo. Y no les costaba nada que por lo menos uno de los protagonistas suba y baje el volumen, o no sé, que no, yo lo vi como torpe eso, como el típico de los Simpsons que están viendo la tele
o están hablando entre ellos y se escucha la tele de la nada y no, nadie sabía que estaba prendida. Y eso me pareció que pudo haber sido más prolijo. Mira. Después, por suerte, en cuanto al sonido no tuve ningún problema. De hecho, me gustó mucho el uso de distorsiones en distintos momentos dramáticos, donde hubo interferencias o sonidos fuertes, producto de ciertas alucinaciones, si querés. En lo general, me pasó lo que me suele pasar con las películas argentinas, que me encanta la falta de edición, no sé si es falta de edición, pero me encanta que se grabe directamente desde la escena, desde la cámara, y no pase que filman las voces en otro paso de postproducción y después se las combina con las imágenes. Y eso a mí me saca porque se pierde el sonido ambiente, a veces hasta se descompagina la palabra del movimiento de las bocas. Entonces, eso yo lo detesto y en Argentina generalmente no sucede y yo lo disfruto mucho y acá es otra de las muestras de eso. Y después tengo que agregar que en cuanto a ambientación, lo sentí totalmente humilde, pero muy efectiva. O sea, no hubo 500 autos de época, construcciones de época, vestuario de época. Siento que con dos, tres mangos se hizo una cosa hiper creíble, muy funcional. Nunca fue un problema para mí creerme que estaban en los 60, porque para mí, o por algún lugar que leí era los 60. Ok. Y también en adaptación voy a agregar que todo este clima de violencia, de agresividad colectiva, de paranoia, de movilización social donde está esta chica Natalia todo el tiempo que uno pensaba que estaba a punto de pasarle algo siempre, ¿no? Y algo grave, que podía desaparecer, que la podían matar, Ujú. que la estaban siguiendo, o a los otros productores que estaban nerviosos. Todo este nerviosismo con el que jugaban, este ritmo frenético, a mí me pareció excelente. Yo me lo creí entero, así que me pareció brutal. Por último, estoy muy a favor de los efectos especiales, lo mismo que lo dije en ambientación. Creo que lo hicieron a cuentagotas, con pesos. Generalmente usaron fundidos para pasar de un escenario a otro, perdón, sobre todo cuando los productores deliraban y se imaginaban a sí mismos en otras situaciones, charlando con otra gente que les daba ciertos datos que ya hablaremos. Entonces creo que, que estoy muy a favor de cómo lo hicieron y cómo quedó. Hubo una desaparición, también fluida y creíble, nada extravagante, ¿no? ¿Sabes de lo que hablo? Cuando ¿Del profesor una- decís? sí, del tipo justo lo que estabas dibujando vos, cuando este hombre Ah, directamente desaparece. ok, no, no, está, sí. Y después hubo un rostro que se fue convirtiendo en calavera, prendida a fuego, etcétera. Me gustó mucho lo que hicieron. Creo que no se excedieron, no despilfarraron y siento que les quedó algo muy lindo, con alguna que otra cosa negativa que ya fui marcando. ¿Te acordás de la película de este hombre que hacía una terapia y se metía en un tubo de agua y también se deformaba y pasaban Altered cosas así? States. Esa misma. Bueno, creo que hubo algo de eso en algún momento. Y con eso te dejo las actuaciones, Bueno, bien. Yo quiero recalcar a ver un par de cosas. por favor. Eh, no creo que. La verdad que. No comprendo para nada tus problemas con el inicio, porque la verdad que me parece que es algo que ni siquiera, casi entre comillas, pertenece a la película. Porque la Lo mayoría de la hace. película usualmente ni lo utilizan, ¿no? No es un recurso que esté Bueno, ahí o que esté demasiado pensado. Así que mejor. es algo que no veo por qué jugar la película cuando realmente, que yo, no está pinchando ni cortando realmente en lo que es el ambiente general. Si bien vos. O sea, a mí me parece que los efectos sociales, efectos especiales estuvieron bien usados. Tampoco me parece que algo que me fascine o que no haya espacio para crecer, porque me parece que definitivamente le pasa. Le falta a la película. O sea, hay cosas que me parece que digamos, se podría entender o que podrían traducirse un poco mejor, ¿no? Eh, eh, Situaciones que se dan en la película, como las últimas visiones, ¿no? Cuando están todos con los ojos vendados y después no. El primero de los protagonistas que conocemos, el que tiene la reunión al comienzo, cuando saca la venda ve que uno de sus compañeros ya no está. Me parece que, por Ujú. ejemplo, ese proceso de que el compañero desaparezca se podría haber tratado mejor. Porque simplemente es como que vemos que está teniendo una visión como bastante intensa y de repente, pum, no vemos lo que queda de él, o los restos, o simplemente lo que sea que haya pasado ahí. Me parece que ese tipo de cosas, para que se entiendan mejor, puede generar transiciones. O vos podés animarte y decir, che, vamos a meter, ¿no?, el presupuesto de efectos especiales acá en este momento, aunque sea algo breve, que nos dé a entender lo que está pasando físicamente con el personaje, porque nosotros solo lo vimos mentalmente. Y me parece que es un desperdicio de lo visual lo que pasó en esas escenas. Entonces, es mejor que lo que vimos hasta ahora en Argentina, sí, pero me parece que también hay algunas fallas que tienen que ver con decisiones que se tomaron. O por ahí sí, ¿no? Limitaciones en presupuesto, lo que sea. Pero que, de nuevo, como digo, me parece que podríamos haber ido un poco más allá. Y si nos vamos a meter de cabeza en lo sobrenatural, bueno, apuntemos, ¿no?
intentemos hacer algo que realmente nos comunique estos elementos sobrenaturales, porque si llevas la historia en un momento en que necesitas mostrarlo, entonces después no te achiques. No retrocedamos con la apuesta. Sí, entiendo, puedo estar de acuerdo. Bueno, yendo a actuaciones, eh, qué yo, me parecieron, digamos, como bastante eh, naturales en el sentido, ¿no? De esto que es, bueno, lo que se cruzan los personajes por ahí en personajes que, digamos, que se conocen, que tienen una cierta cancha, que, digamos, se van, eh, digamos, que ya están acostumbrados a tratar y demás. Y no me parece que hayan hecho un mal trabajo, pero tampoco, digamos, eh, en ningún momento me terminaron de convencer dentro de lo que eran por ahí sus desarrollos y demás, porque de hecho, digamos, tampoco hay realmente mucho más desarrollo. Y esto va a ser un problema que voy a hablar en lo que es guión. Me parece que no hubo tanto espacio como para que iéramos conociendo o entendiendo qué pasaba con estos personajes, por qué estaban atravesando lo que estaban atravesando, y por qué tomaban las decisiones que tomaban. ¿No? O sea, me parece que había más para hacer, había más para jugar acá, y que por el formato tal vez se pierde un poco de lo que son, digamos, todas estas emociones de los personajes, estos momentos y demás. Y, y bueno, me parece que no les dio mucho espacio, viste que varias veces me Ujú. pasa con los guiones y demás que yo, encontramos elementos que uno puede decir, está bien, está bueno, sí, pero los personajes parecen más como un artículo que existe dentro de la historia, no realmente un personaje que vos vas a terminar conociendo y diciendo, che, este personaje fue de A a B y después a C, sino es Ujú. más bien personajes que están ahí a la deriva de la historia y pasan cosas y están como ahí, bueno, Exacto, una excusa. claro. Entonces sentí eso con los personajes. No me parecieron malos, o sea, no me parece que no sean cosas que haya para expandir ahí o ideas, pero pero también por momentos me parece un poco incongruente, sobre todo este tipo que era el especialista, o este chabón que la tenía clara, que estaba en el en lo que era el programa, ¿no? El tipo que, digamos, parecía tener la posta de todo lo que estaba pasando. Ya me olvidé el nombre del muchacho. Este tipo grande. Me gustaba cómo se presentaba a sí mismo y M- demás, pero me parece que hay una... Mercato. Mercato. Me parece que había una división entre cómo se presentaba al comienzo y cómo se presentaba al después. En la primera parte de la película y en la segunda parte, ¿no? Como que primero hay mucho dominio de sí, después se empieza a poner nervioso y demás. Y casi para mí era como estar viendo dos personajes diferentes. Ujú. Ya voy a Eh, hablar de eso. entonces me parece que nada, que podríamos haber tenido más elementos para ir mostrando esos cambios, esos desarrollos entre los personajes. Y bueno, una pena que por ahí no lo hayamos trabajado, digamos, con un desarrollo más pausado de lo que es la historia. Voy a vos, porque realmente cierro con que no tengo, digamos, ningún actor que yo haya dicho, che, loco, esto me recontraconvence. Me parece que hicieron bien dentro de esta idea más naturalista de lo que está pasando, ¿no? Eh, de estas personas envueltas en una situación extraordinaria, pero tampoco nadie se dejó todo en la cancha. Sí, 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 sí. En muchas cosas voy a estar de acuerdo. Por lo Sí, general me parecieron malas. ¿Me estás escuchando? sí, sí, te estoy escuchando. Ah, excelente. Por lo general a mí me parecieron malas las actuaciones. Este, como me suele pasar con los actores argentinos, vos sabés que argentinos y asiáticos tengo definitivamente un problema de actuación. Suelen tener mucha solemnidad, este espectro tanguero como bien plantado, como entonando cada sílaba, cosa que ningún ser humano hace para hablar con naturalidad, jamás, con nadie, en ningún contexto. Ujú, Bueno, en este contexto, algunos actores puntualmente podría decir que se pudieron soltar de eso y prefiero hacer foco en ellos, en los que a mí más o menos me gustaron. Este, Germán Baudino interpretó al empresario y brujo, Adrián Marcato, perdón, y esto que decías vos, durante toda la película me pareció neutro, semi creíble por lo parco, no los vi nunca esforzándose, nunca sobreactuando, nunca incómodo, y eso que había un tipo acusándolo de cosas terribles, y el tipo no se le movió un pelo. Yo venía pensando que era un actor pésimo porque hizo la fácil, que no se le mueva un pelo y ya está, paso por parco antes de pasar por exceso de sobreactuación. Ahora, hacia el final, como bien decías vos, cuando le alcanzan ese objeto atemporal y se comunica con quien se pudo comunicar, me encantó lo que hizo. Me pareció una demostración excelente de actuación. El tipo estuvo una hora ahí sentado sin gesticular, sin mover una ceja, este,
cuando, como te digo, cuando lo acusaban de asesino, de ladrón, de estafador, el tipo no movía un pelo, y en ese momento el personaje se descompuso completamente, se desdibujó, incluso aceleró su forma de hablar, tartamudeaba, temblaba, se lo veía nervioso. Esos instantes, esa ruptura que hizo, a mí me parecieron de verdad brillantes. Y quizás con eso alcanzó para que yo esté a favor del nivel actoral de esta película. Sé que quizás no estés de acuerdo, pero a mí me fascinó ver al tipo tan descompuesto en esa escena, porque la escena lo justificaba de alguna manera. Después, el presentador del noticiero también me gustó mucho. No pude conseguir el nombre propio de este muchacho. Ujú. Este, Tampoco me esforcé demasiado por hacerlo. Pero lo sentí muy creíble, muy creíble de presentador de noticias de aquellos tiempos, ¿no? Muy plantado. O sea, a él sí le entiendo la solemnidad esta tanguera de estar bien parado, bien peinadito y hablando fuerte y entonando cada vez. A ese sí, porque es un presentador de televisión que estudió para hacer eso justamente. Ujú. Me molesta a los otros que están hablando entre amigos, están fumando, están charlando, están tomando mate y hablan como si estuvieran hablándole a una cámara. Ahí es donde yo me enojo. Pero bueno, esos dos son mis destacados del día y si querés vamos al guión. Sí, yo quiero aclarar, porque si bien estoy de acuerdo con lo que vos decís, también me parece que de todas maneras, como que los tonos que utilizaban en la película cuando estaban hablando eran como bastante tranquilos, o sea, no había ni mucho esfuerzo, y de todas maneras me parecía que no estábamos entre amigos, sino entre un grupo que, digamos, por ahí tenía una causa común o que estaban Claro. trabajando a pesar de las circunstancias. Entonces por eso entendía que había tensiones y demás, pero que también no había espacio para que los conociéramos, de todas maneras. Por Ujú. eso digo, Sí, en eso coincido plenamente. pero bueno, sí, vamos a guión. Como decía, o sea, es una producción que a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención, que se ve en la Argentina, por lo que tengo entendido, por lo de Kirlian Frequency, o la frecuencia Kirlian, han tenido bastante éxito haciéndolo. Para que, no sé si sabes sobre de qué trata la frecuencia Kirlian. Vi la primera temporada y me encantó. Bueno, listo, ¿no? Sucesos extraños alrededor de un pueblo de la Argentina. Sí, sí, sí. Bueno, Kirlian. este y bueno, lo que estamos viendo en este caso, o sea, digamos, proviene de esa índole, de lo extraño, lo bizarro, esos mundos que por ahí permanecen ocultos a la vista de las personas normales y que, bueno, son difíciles de sobrellevar o de entender o de percibir. Y me parece que la película, bueno, hace un buen uso de esta de este estilo de ficción. Ya se ha visto anteriormente, hay un podcast o programa de radio, como le quieras decir, muy conocido, eh, que se llama Midnight Bale, que es justamente algo como esta premisa, ¿no? Eventos extraños que se dan en un pueblo. Eh, Ujú. y a mí me parece que bueno, viene a beber de este mismo estilo, digamos, de este nuevo género que es lo extraño que está ahí al alcance de la mano. Me parece que no, como decía, bien logrado. Entonces disfruto, digamos, de ver por ahí los elementos de los que surge. Porque también me parece que la Argentina todavía tiene por ahí esos elementos que te llevan a lo extraño, ¿no? Lo oculto de los pequeños pueblos desperdigados, ¿no? Y olvidados a lo largo de la Argentina a través eh, de sus varias crisis económicas, ¿no? Estos espacios en los que la gente, digamos, se pierde, eh, desde el punto de vista, ¿no? Obviamente de lo que es la mega urbe, como lo es Capital Federal. Entonces me parece nada, que lo vienen a tomar muy bien en un espacio que se presta para estas maravillas, un espacio que rara vez ha sido explotado dentro de lo que es la Argentina, ¿no? Como decía, este tipo de producciones se dan muy bien cuando son trabajadas con, diría yo que sutileza o que apuntan más a querer mostrarte o embadurnarte de un mundo sobrenatural que tenés que ir descubriendo de a poco. Y si bien esto mismo me parece a mí que es una de las fortalezas de la película, también me parece que es una de sus debilidades. En la película nosotros vamos intentando desentrañar que es este mundo secreto del cual están haciendo constantemente mención, o creemos que vamos a caer en la cuenta, vamos a entender qué es lo que están, qué es lo que está viendo, por ejemplo, Marcato, qué es lo que sabe, qué es lo que hay más allá, ¿no? Cómo van a levantar digamos, este velo del oculto y vamos a entender una realidad que nos acecha constantemente, que está ahí, que si quisieras, mira, te digo,
un elemento en el que puedes caer y decir, che, esto se parece a esto. Bueno, Matrix es eso, así de Ujú. sencillo, ¿no? El Está mundo bien. oculto de esos seres que gobiernan más allá de nuestro entendimiento y conocimiento, y la gente no, bueno, sufre a través de esta falta de control, ¿no? De esa realidad que es controlada por los demás. Vamos a agrandar el pincel porque no me convence como estoy pintando. Eh, entonces, nada, tiene cosas súper interesantes para trabajar con esto. A medida que vamos viendo, ¿no? Lo que vamos interpelando es que es un mundo que ha entrado bajo el juego de otros seres, probablemente extraterrestres o interdimensionales, que están controlando nuestra realidad a través de una serie de sacrificios en los que cada tanto vamos perdiendo la memoria de cosas. Pareciera como si la Tierra está habitando en un ciclo interminable de sacrificios, ¿no? Que aquellas personas en el poder perpetúan para, bueno, controlar lo poco que tienen de poder, siendo que también forman parte o digamos de este mundo vulnerado por estas criaturas. Ujú. Em, y si bien todo esto me parece muy interesante, también me parece que el desenlace, que cada vez digamos, va recayendo en más y más cosas, y va recayendo en que los personajes se están investigando y descubriendo cosas, y vamos entendiendo, ¿no? Como decía, de toda estos elementos, esta realidad que viven los personajes. Eh, Me parece que no está del todo bien desarrollado, que es como que en algún momento agarra y se queda sin nafta la historia. No porque, digamos, no sea interesante lo que tienen para decir, sino me parece que llegado a cierto punto te empiezan a tirar como desenlaces o historias o decir, che, mirá lo que está pasando acá, ¿no? Cuando básicamente descubrimos que hay un elemento atemporal, como decías, o anacronista en la historia, encuentran un celular, que es lo que Ujú. le da a entender a... es lo que nos da a entender de que ha habido más ciclos o hay otra parte de la realidad y que esta línea temporal en la que habitan los personajes en realidad es una, por así decirlo, una mentira, ¿no? Forma parte de un Digo, tejido es solo mayor. una. Sí, sí, sí. Exacto, justamente, solo una. Forma parte de un tejido mayor de eventos a los cuales no conocemos. Y a mí lo que me parece es que si bien son elementos interesantes para desarrollar en una historia, a mí esto me hubiese gustado que haya sido una miniserie también. ¿Para qué? Para tener espacio de desarrollar a los personajes de una manera más compleja, entender el mundo que están habitando, por qué está el celular ahí. Si bien logramos obtener todas estas cosas, ¿no? Aparecen en la historia, entendemos, ¿no? El único Marcato era uno de los pocos que entendía, o bueno, de los que entendía y que se resistía aún al gobierno de estas entidades interdimensionales. Eh, que, que bueno, poseía aún la capacidad de decir, che, yo no quiero esto, yo no quiero esta realidad, hay una manera de despertar, conozco el hechizo y demás, y termina, ¿no? En que antes de poder decir el hechizo que va a el contrahechizo para romper este conjuro que hay sobre la humanidad, o tal vez solo sobre la Argentina, ¿no? No estamos seguros si sea todo el mundo, si todo el mundo, digamos toda la Argentina vive dentro de una fantasía o es todo el mundo y demás. Esas varias cosas. Pero, si bien me parece que es un buen final y me gustan los finales, digamos, que son más bien ambiguos o que te pueden dar espacio para que vos agarres y digas, lo lograron o no lo lograron, era suficiente, qué va a pasar, no, o sea, te da como te van dando tela como para que vos hagas tus propias definiciones de lo que está en juego y qué es lo que va a pasar con los personajes. No creo que hayamos tenido suficiente tiempo como para que yo agarre y me termine, digamos, enamorando de los personajes, enamorando de, de todo esto tan difícil que están viviendo. Y para terminar de entender qué eran las cosas que estaban en juego, de dónde surgían todas estas amenazas y demás, ¿no? Es como que se vuelve bastante minúscula la amenaza cuando no terminamos de comprender, digamos, las cosas que están en juego, porque solamente lo vemos en los personajes, no vemos realmente consecuencias en acción. No, o sea, la película termina Ujú. con una posible consecuencia, pero nosotros no tenemos mucho más que eso. Entonces, por eso siento yo que la película, digamos, se termina sintiendo como poco porque no te desarrolla lo suficiente con la conexión emocional con los personajes y la situación en la que viven para entender lo que están a punto de perder. A mí me presentan por ejemplo, vamos viendo, algo que vamos viendo a lo largo o en los últimos momentos de la película, es cómo algunos de los personajes van recobrando las memorias de personas que han sido borradas de la realidad. Particularmente su amigo e investigador, el cual creo que nos llamamos a conocer el nombre, ¿no?
Y que es el mismo momento en que se dan cuenta que hay un brujo entre ellos y que es quien los ha estado constantemente tergiversando, llevando a la ruina y demás. Ujú. Me parecen cosas interesantes, pero ¿por qué digo que necesito una misterio con esto? Para poder ir desarrollándolo, introduciendo y generándonos a nosotros misterio y terminar de entender, hacerle dudar, ¿no? A los espectadores cuál es la realidad, cuál es lo que divide, ¿no? Esta fantasía de lo real, realmente qué es este conjuro que los atrapa a todos digamos, en esta, sí, bueno, en esta ilusión de lo que realmente está pasando y que así se hubiese ganado como mucho más peso a lo que estábamos entendiendo que pasaba, o sea, nos hubiésemos podido entreverar más en la historia y hubiésemos obtenido muchísimo más de esto. Entonces yo me quedo con una película que hace cosas que me resultan interesantes, que disfruto, digamos, explorar, pero que no me termina de cerrar, no me termina de llevar a un misterio del cual quiero yo seguir desentrañando cosas. De hecho, tengo ganas de ver La Frecuencia Kirlan, todavía no la vi, justamente porque quiero ver cómo explora esta persona, este autor, cosas cuando los va desarrollando a otro tiempo o cuando lo va desenfocando de otra manera y ver cómo trabajan en conjunto. ¿No? Si por ahí me gusta lo que hizo con esto, diría, bueno, tal vez entonces lo suyo está en las miserias y demás, qué sé yo. Pero así como estamos, me parece una buena película argentina, interesante, un género que a mí siempre me gusta, me encanta este tipo de cosas, ¿no? El misterio del oculto dentro de la realidad me parece fantástico. Eh, es algo que creo que nunca me cansaría, pero sin embargo no es suficiente para mí en esta entrega. Entiendo. Voy Bueno, a vos. permitime bajarte un poco las expectativas sobre la frecuencia Kirlian, porque por lo menos yo ya te digo, vi la primera temporada solamente y está como también sobrevolando esta sensación de que se queda sin nafta cuando más tiene que salir a confirmar todo lo que venías insinuando, cuando lo tenés que poner sobre la mesa. Por lo menos a mí me quedó la misma sensación esta de que se queda sin nafta, como la frase que usaste vos, que es creo que muy pertinente para este caso. Yendo al guión de esta película en particular, Ujú. eh, creo que se mezclaron varios argumentos que me interesan mucho, y yo no sé si aportaron mejor que tenían cada uno para aportar por separado, pero debo decir que logró generarme cierto nivel de expectativa, de suspenso, de nerviosismo quizás, y por lo menos llegó a niveles que casi ninguna película argentina, por lo menos de estas últimas que venimos mirando, ha logrado llevarme. Así que eso se lo quiero reconocer, más allá de que, como decía, quizás cada uno de estas puertas que fueron abriendo, cada una por separado, me terminaba dando más salto que todas juntas acá en esta película. No sé si se entiende por dónde voy. Me parece que pudo haber sido más fuerte. La sugerencia era Y, mejor que el resultado final. sí, podría decirse. Esto que decíamos con el demonio del movimiento, y hemos dicho tantas veces, cuando se ambientan eh, las historias en los 60, en los 70, en los 50 o más atrás mucho mejor, en este caso en los 60 para mí, yo vi en esta gente, en toda esta gente, que no todo estaba inventado. Esto que yo te he mencionado varias veces, que todo podía pasar, que había todavía muchos grises en la ciencia y que cosas mágicas podían todavía aparecer. Que unas flores o unos yuyos alucinógenos pueden hacer que un grupo de gente se comunique con cierta entidad superior y formen algún tipo de delirio conjunto donde se develan ciertos misterios. Me parece, en este caso, muy piola el concepto y pude entrar en el código con muchísima facilidad porque tenía ganas de que todo esto pasara, ¿no? Tenía ganas de creer en todo esto. Ujú. Después, más allá de eso, me pareció clave todo eso. Quiero volver a mencionar este clima de época que me pareció muy bien logrado. Incluso podría decir que está bien logrado para cualquier parte de Latinoamérica, porque los 60 fueron años muy especiales en cuanto a movilizaciones masivas, persecuciones, climas tensos, guerrillas civiles. Y bueno, en este caso, partiendo de un noticiero censurado que también era totalmente moneda corriente, un noticiero censurado por investigar al presidente. Bueno, todas las cosas que se destapan acá, gracias a un grupo de periodistas, que también muchas veces fue así, un grupo de periodistas corajudos que no se dejaron amedrentar y fueron al hueso. En este caso, exploraron por lugares completamente eh, peligrosos para sí mismos. Después hubo algo de denuncia, me pareció, muy elevado e indirecto, pero me pareció
pero no me pareció nada gratuito todo esto, ¿no? Como que por algo esta chica Natalia estaba tan asustada en la calle, ¿no? Como que yo sentí que estaban dando un golpe. O Ujú. sea, que no, no era todo gratuito. A diferencia de Matrix, ya que la nombraste vos, en Matrix me parece que es todo mucho más lavadito, mucho más metafórico, si querés. Acá se materializa en la calle, donde la chica tiene miedo de que gente paramilitar o, no sé, civiles se la lleven directamente, la desaparezcan. Entonces, como que es todo más carnal, todo más sanguíneo, por lo menos así lo sentí yo. Después, yendo a un punto más terrenal, si querés, los personajes, sobre todo los productores, a mí no me parecieron del todo explorados, lo mismo que decías vos en la actuación. Más allá de esta historia que conocemos de la chica productora con su tío juez y una Mm. madre que odia el trabajo de su hija, bueno, ese personaje, si querés, le dieron alguna tridimensionalidad eh, hacia el final, pero después, bueno, el otro productor que habla de haber estado en las granjas, dándole toda una entidad a las granjas que nunca sabemos qué son las granjas, más allá de alguna insinuación. Pero también era el Este, personaje que era, además, era el personaje que era el traidor, el brujo, el infiltrado. ajá, Así que, mira, no, no me así acordaba de que ese también, detalle. digamos, venía también, creo yo, Sí, de parte de hacerle comerle la cabeza, de estar, ¿no? Como siempre, tirándoselos, eh, como para exacto. asustarlos y demás, creo. Bien. Como te decía, la producción fueron entre 4 o 6 personajes, si incluimos a este rubio que llevaba y traía cosas, que no aportaron, para mí, todo lo que pudieron haber aportado. Creo que se pudo haber jugado mucho más con la profundidad de estos personajes. Y por último, todo este juego de la brujería de estos niños desaparecidos, detalle que quizás me pareció de mal gusto en este país, hablar de desaparecidos. Bueno, del poder político que vino con los pactos demoníacos, de, de la palabra final que no terminamos de oír y que iba a terminar este contrahechizo que vos decís, no me terminó de significar nada, como que todas estas explosiones, bueno, lo que decís vos, se quedó sin nafta, como que no, nada me terminó de decir, wow, mirá lo que terminó Claro, pasando. porque Se pinchó hacia el final. había más la sugerencia de un mundo para explorar que no terminamos de explorar por la brevedad del asunto, ¿no? Y cuando llegan las revelaciones vos no tenés nada que agarrarte porque no, qué sé yo, no es nada particularmente muy importante para uno. Si vos no tenés conexión emocional con los personajes de ninguna manera, ¿no? Qué sé yo. Bueno, felicidades si existe todo este mundo por explorar, pero yo llego hasta acá al final de la película y si no me lo das a explorar ahora con el material y bueno, no sé qué más querés que haga yo por mi parte para Ujú. caer Sí, en esto, para explorarla. exacto. Bueno, como te decía, todo esto no me aportó mucho, no se volvió importante que yo piense, sino que sobrevoló toda la línea todo el tiempo y nunca se terminó de materializar. Me voy a quedar con todo este clima político del que te hablaba, que se veía mucho con Natalia, con el teléfono. Toda esa parte a mí me fascinó porque yo me sentía totalmente incómodo cuando Ujú. veía esto. Y se respiraba, sin que haya, o sea, con sonido ambiente, se respiraba una tensión en el aire que me parece que muy pocas veces he visto lograda, así que lo voy a reconocer y vamos a conclusiones y puntajes. Bueno, en conclusión, como dije, un placer encontrar este género dentro de lo que es una producción argentina, haberlo explorado. Me parece que tiene potencial, pero le falta, por así decirlo, le falta algo al que hincarle el diente, le falta sustancia, ¿no? Le falta Ujú. llevarlo un poco más allá. Así como así, simplemente parece, digamos, subirse al vagón de lo extraño, al vagón digamos, de lo por así decirlo, de una manera similar a lo que hace Stranger Things, ¿no? Pegar en la Claro, bueno. nostalgia de sobre las películas o series de lo sobrenatural en los 80, ¿no? Estos pequeños pueblitos en los que de repente todo se iba a la mierda. Y con la nostalgia o la idea de cosas que se podían ver en cierta época, que tenían un aire. Yo constantemente, bueno, no lo mencioné en cinematografía, pero estuve como al borde o sintiéndome como cuando era chico y estaba con mi familia y bueno, veían los programas de que yo, de ATC y de Paz a la noche y todas esas cortinas musicales y los tonos de los presentadores se me venían a la mente, ¿no? O sea, me parece que había ahí algo que era realmente pegaba, en una nostalgia que normalmente no se ataca acá en la Argentina, ¿no? Ese aire de aquellas épocas, porque también son épocas muy jodidas para nosotros, Ujú. donde lo quiera Tal cual. posicionar y arrancar, pero que de todas maneras me parece que ahí hay algo muy fértil para hablar, ¿no? Y para hacer. Ya Estados Unidos lo explota constantemente, de hecho, Stranger Things de nuevo es un gran ejemplo de cómo comercializan la nostalgia y constantemente las remakes que se ven en las películas.
recordemos Space Jam Legacy, ¿no? Ujú. Atacan en ese aspecto. Entonces, si bien no quiero que se lo haga constantemente acá, no quiero que de repente agarren y dice, che, bueno, ahora sacamos Esperando la Carroza 2, ¿no? No quiero que lleguemos a ese punto, pero me parece que está bueno explorar ese ambiente, esa energía que había en los 90, ponele, ¿no? Como que hay cosas ahí para traer. O lo que era la TV pública. No, creo que hay mucho de eso, que es muy autóctono y que va a conectar con ciertas generaciones, ¿no? Que vivieron eso, que estuvieron en la ola de esos eventos y esos espacios de nuestro país. Que totalmente se pueden explotar y porque hay mucho con lo que conectar de eso. Pero aún así nos falta material, nos falta escarbar profundo lo que estamos queriendo ver o decir de esta película y bueno, se quedó sin nafta. Mi puntuación va a ser un 6. 6. Muy bien. 6. Sí, voy a coincidir mucho. Me gustó este atrevimiento de jugar con mundos paralelos, con viajes en el tiempo, con pactos con entidades espirituales, ¿por qué no? Bueno, todo esto hecho en Argentina, sabes que para mí tiene un valor superior, porque es algo que no solemos ver, que no nos solemos animar a jugar, como también le di un valor superior a Topos, que era una película muy mal hecha, pero con cierto nivel de delirio que no solemos ver en estos pagos. Entonces, yo por lo menos lo banco y quiero más de esto. Topo fue, También me, Topo fue un intento de hacer una película de Terry Gilliam en la Argentina. Puede ser, sí, sí, puede ser, coincido. Buena definición. Que bueno, pero la búsqueda no es poca cosa. Que No, el intento haya fracasado, no te lo claro, discuto, pero pero ahí tenés el problema. O sea, cuando las cosas, cuando son arriesgadas y te salen bien, excelente, te quedas. claro. Y si no, Bueno, después pero te yo quedas. prefiero que arriesgues y te salga mal a que no arriesgues y te salga una película de Suar, que es un hombre que engaña a la novia y no sé, y cosas Y hiper qué sé yo. costumbristas. Pero por ahí Este, yo a una película de Sword no me acerco. Miro Topos y digo, bueno, exacto, por ahí hay acá algo bueno y la termino pasando mal y digo, ¿para qué mierda gasté mi tiempo en esto? exacto. Bueno, está bien, sí. Es un filtro que hacen por nosotros. Bueno, por último, también me interesó esto de jugar con el paso del tiempo, porque la última media hora de la película fue prácticamente media hora en tiempo real de este noticiero que iban a la pausa y pasaban los segundos y los minutos y todo esto aportaba mucho a este nivel de suspenso que yo por lo menos tenía mientras la miraba. Eso a mí me encantó. Y de nuevo, no se suele jugar con tantos condimentos en el cine nacional, así que yo le voy a poner un 6.3. ¿Y querés hacer un pequeño paseo por los dibujos? Porque yo ya estoy para terminar. Dale. Va a ser Esta es muy buena, rápido el paseo. también, Este también y este. muy buenas imágenes, muy muy Muchísimas buenas. gracias. Lo Esto ha intento. sido Historia del Oculto para escenas dibujadas. Hasta luego. Hasta luego.